Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Feliz día miércoles a cada uno de ustedes que se encuentra ya escuchando desde este momento, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar que usted se encuentre en este instante. Que Dios le bendiga, que Dios siga derramando bendiciones. Y también pues hoy día, mis hermanos, les pido que pongan mucha atención. Les voy a compartir la palabra de Dios. Voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración, dándole gracias al Señor como siempre, así como Él nos cuida, nos protege cada día y nos da lo que necesitamos, así también nosotros tenemos que ser agradecidos. Así es que les invito pues en este momento, mis hermanos, a que abramos el corazón y el entendimiento al mensaje de Dios, porque el Señor nos habla a través de sus lecturas, Él cada día nos inspira a través de ellas. Así es que les invito pues a que le abramos el entendimiento. Y vamos a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura que la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1, y luego leemos del versículo 4 hasta el 10, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempos de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté: pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo. Con su mano me tocó la boca y me dijo: desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el Señor habla a uno de sus servidores, a un profeta, o a cualquier persona, como por ejemplo hoy en la actualidad, el Señor nos inspira, el Señor nos abre el entendimiento, nos da de su espíritu para poder hablar, para poder profesar nuestra fe. Así, de esta manera, el Señor habló al profeta Jeremías. Él le dio la sabiduría, Él le dio la sabiduría y le dio de su espíritu para que no tuviera miedo, para que enfrentara a todos aquellos reyes y a todas las naciones a las que Él, nuestro Dios Padre, lo había enviado. Y Jeremías acató a sus órdenes. Aunque, como dice aquí en su palabra, hoy día, Jeremías era aún muy joven, ¿verdad? Era un muchacho. Sin embargo, el Señor le dice: no digas que eres un muchacho. Así como tú te consideras, yo te daré el espíritu, te daré las palabras, pondré mis palabras en tu boca, para que hables lo que yo te voy a mandar, para que tú vayas ante todos aquellos pueblos y naciones y no tengas miedo de decirles lo que yo te mando decir. Entonces, el Señor, mis hermanos, cuando, como les digo, el Señor nos habla, el Señor nos abre el entendimiento, el Señor nos edifica para que seamos fuertes, seamos fortificados en Él. Por eso, cuando nosotros ya hemos dispuesto el corazón al Señor, cuando sabemos que el Señor nos ha tomado para su servicio, debemos hacerlo de corazón. No debemos tener miedo a nada. El Señor ya nos ha tomado para Él. Y entonces, de esa manera nosotros vamos a ser igual con Él. No dejar de desatender su palabra, como Él nos envía a llevarla a todos los pueblos y naciones, como por ejemplo nosotros a través de esta radio, ¿verdad? A través de YouTube, les enviamos el mensaje. Entonces, tenemos que hacerlo, porque si el Señor ya nos ha dicho: tú irás y harás esto y harás lo otro, no tenemos por qué taparnos la boca, tener miedo
temores de nada, absolutamente, porque el Señor está con nosotros. Él nos lo dice claramente: yo estoy contigo. Así como le dice al profeta Jeremías, así nos lo dice a nosotros también. Y yo sé bien que hay muchos hermanos y hermanas que me escuchan, que también tal vez son predicadores, van a otros lugares a dirigir el mensaje que el Señor nos envía a proclamar. Y entonces no tenemos por qué decir que no al mensaje de Dios. El Señor nos abre el entendimiento. El Señor sabe cómo usarnos a nosotros para que Él sea ensalzado en todos los lugares del mundo. El Señor debe ser ensalzado, no nosotros. Nosotros solamente somos sus instrumentos, solamente somos sus servidores. Para eso estamos aquí, no para que nos sirvan. Este profeta Jeremías, yo les aseguro que cuando el Señor le habló, él tenía miedo, mucho miedo, porque era muy joven. Pero las palabras del Señor le resonaron en su mente y en su corazón. Y entonces no hubo otra más de que decir sí a lo que el Señor lo había enviado. Cuando el Señor habla, mis hermanos, cuando el Señor introduce su mensaje, su palabra a todos nosotros, por ejemplo, cuando le habló a Moisés, ¿qué dijo Moisés? Señor, yo soy tartamudo, envía a otro, yo no sé ni hablar. Pero el Señor le dice: ahí tienes a tu hermano, él sí sabe hablar, que ande contigo, que te acompañe donde quiera que tú vayas. El Señor nos utiliza de una forma o de otra, mis hermanos. Cuando yo comencé, cuando yo no conocía todavía de Dios, era un malvado, era un borracho, era un hombre que sinceramente no tenía respeto a nada. Les digo, mis hermanos, para que vean y se den cuenta que realmente el Señor introduce su amor en cualquier persona, por muy malo, por muy drogadicto o alcohólico que sea. El Señor nos alcanza a sacar del lodo donde nos encontramos. Y entonces, cuando el Señor hace eso, nos introduce su amor y nos da su espíritu para que nosotros proclamemos su nombre y vayamos a todos los lugares a anunciarlo a todos aquellos que aún no lo conocen. Seamos abiertos al amor de Dios, a lo que Él realmente quiere que seamos en esta vida. Porque sus mensajes, mis hermanos, nos taladran la mente. Sinceramente, ¿cuántas veces nosotros nos hemos negado al mensaje de Dios? Y como les digo, yo era un hombre muy vergonzoso cuando comencé en el servicio del Señor. Era un hombre que ni siquiera me atrevía a hacer una oración frente a las personas porque me daba pena. Era un hombre muy vergonzoso, pero para hacer otras cosas no lo era. Y así hay muchas personas hoy en la actualidad. Para ser malvados, para hacer sus maldades en esta vida, no tienen miedo. Son unos sinvergüenzas, al igual que era yo. Pero para hablar de Dios, para proclamar su bendito nombre, somos muy vergonzosos. Entonces, no, hermanos. Si el Señor ya nos ha hablado, si el Señor ya nos ha taladrado en la mente para que anunciemos y seamos proclamadores de la palabra, no debemos temer a nada, porque para eso nos ha tomado. Como le dice aquí al profeta: desde antes de que tú nacieras, yo ya te había consagrado como profeta. Desde antes, fíjense nada más, desde que él se encontraba ya en el vientre materno, el Señor ya lo había tomado para su servicio. Así nos toma a todos. Él ya sabe lo que cada uno va a hacer en esta vida. Y entonces no debemos negarnos. Yo, cuando escuchaba a un predicador, cuando escuchaba a alguien que proclamaba la palabra del Señor, que nos explicaba sobre las lecturas, yo era un hombre que siempre estaba bien atento a ese predicador, a ese sacerdote o a cualquier persona que nos anunciaba el mensaje. Cuando yo los escuchaba que decían: no tengan miedo, el Señor los ha tomado para su servicio. Si usted, el Señor, ya le ha taladrado en su mente, ya su corazón siente salirse de su persona,
por hablar de la palabra del Señor, hágalo, no tenga miedo. Y yo sinceramente, mi hermano, mi hermana, sentía eso, pero era vergonzoso, no me atrevía. Pero cuando el Señor poco a poco va abriéndonos la mente y el corazón, sinceramente, hermanos, no debemos titubear para anunciarlo. Y eso es lo que hacemos. Realmente no tenemos por qué tener miedo de nada. Si el Señor está con nosotros, ¿qué nos puede suceder? A ver, díganme, ¿habrá alguna persona que por anunciar la palabra de Dios nos critique? Sí lo va a haber. Muchas personas que nos van a criticar, pero no importa. Usted sígalo haciendo. Aunque sienta usted que lo hizo mal, no importa. Usted continúe. Porque el Señor se agrada con usted. Aunque las demás personas no estén contentas o no pongan atención a lo que usted está hablando, usted sígale. Continúe, porque el Señor está con usted. Él no lo va a dejar solo en ningún instante. Entonces, para eso, mis hermanos, hemos sido llamados. Para eso el Señor hoy día, a través de esta lectura, nos está hablando. Nos está diciendo, continúa. Tú sigue adelante, yo voy a estar contigo. No tienes por qué tener miedo. Yo te voy a dar de mi espíritu para que edifiques, para que destruyas, para que hagas lo que tú quieras. Lo dice claramente en los últimos versículos. Fíjense nada más. Entonces, ¿por qué tener miedo, mis hermanos? Dice, el Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. Fíjense nada más. ¿Por qué vamos a tener miedo? Él está con nosotros, nos lo dice claramente. Y si nosotros sabemos bien que el Señor está de nuestro lado, ¿quién nos puede hacer daño? ¿O qué nos puede pasar en el momento que estemos hablando de Él? Mis hermanos, Jesús, ¿qué le sucedió a Él? Por anunciar, por decir que hay un reino, que hay un lugar donde no vamos a sufrir ya, que Él es el Cordero de Dios. Por decir esas palabras, Él fue golpeado, Él fue criticado, lo cachetearon, lo llevaron a la cruz, lo asesinaron. ¿Y qué? ¿El Señor se cayó? Claro que no, el Señor continuó adelante. Después de resucitado, fue a sus apóstoles y les dijo, ustedes van a continuar, van a seguir adelante. Y todo aquel que se mantenga firme, todo aquel que esté conmigo, yo lo voy a proteger. Yo estaré con él hasta el día final. Y así lo hizo el Señor. Y así lo sigue haciendo con nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Si nosotros sabemos que Él nos da la fuerza, Él nos dirige, Él nos abre el camino, Él es la luz. Entonces, hermanos, mi invitación es esta, para que no tengamos miedo. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas todavía que me están escuchando en este momento, que son penosos, les da mucha pena. Pero delante de las personas, usted póngase a pensar, ¿qué le puede suceder? Si usted es vergonzoso, poco a poco, yo sé bien que si le pide a Dios en su oración, el Señor le va a quitar todo ese miedo. Y el Señor le va a dar la fuerza, y como le dice el profeta, Él le va a dar de su espíritu, porque el Señor es así. Él no permite, ¿verdad?, que nosotros nos quedemos callados. Él nos da la fuerza, nos da las palabras y nos introduce todo el poder para poder hacer lo que nosotros queramos, pero siempre y cuando sea en su nombre. No querer hacer cosas totalmente fuera de lo que el Señor nos anuncia. Entonces, pues, mis hermanos, seamos fuertes en el amor de Dios. No dejemos que nada ni nadie nos calle cuando estemos anunciando el mensaje del Señor. Seamos fuertes como este Jeremías, ¿verdad? Que después de que recibió del Espíritu de Dios, él fue a todos los pueblos anunciándoles lo que sucedería si ellos no cambian, si ellos no dejan su mala conducta, no dejan su mal
el Señor los va a castigar. Estas eran las palabras de Jeremías cuando anunciaba al pueblo de Israel y a los judíos, ¿verdad? Porque estos dos pueblos se habían separado, eran dos pueblos que habían sido unidad, que habían sido amados por Dios, pero que después se fueron separando los unos de los otros, al punto de que al último el templo del Señor quedó en Jerusalén e Israel estaba totalmente apartado. Construyeron su templo y se hicieron dioses a los cuales ellos adoraban. Por eso Dios estaba enojado. Por eso Dios mandaba a sus profetas para que les hablara, para que cambiaran, para que fueran hombres de bien. Y el Señor les iba a continuar ayudando en todas sus necesidades. Pero ¿qué sucedió? Ellos prefirieron adorar a otros dioses. Mis hermanos, todo el tiempo ha habido esto. Nosotros tal vez decimos que no somos de esa manera, pero sí lo somos, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos a Dios por cosas materiales, eso es adorar a otros dioses. Eso es irnos por lo material. Eso es que estamos dejando a Dios por cosas inútiles. Y estamos también adorando a otros dioses. ¿Cuántas personas hay en esta vida que se enamoran tanto de un auto que esos autos no quieren ni siquiera que les caiga una basurita, porque ahí van y se la limpian luego, o cualquier manchita? Eso es para ellos un Dios, y su alma la tienen toda cochambrosa. Su espíritu está totalmente alejado de Dios, y entonces no podemos dejar ni permitir que eso nos suceda a nosotros. Tenemos nuestro auto, está bien. Está sucio, está bien. Límpielo cuando usted tenga tiempo, cuando realmente tenga el deseo de hacerlo, no porque esté limpiecito o fuera de basura o de suciedad. Usted límpielo, pero hasta entonces no se endiose con las cosas materiales, que eso no le va a ganar a usted la gloria. Entonces, hermanos, pues busquemos que el Señor se agrade con nosotros y agradarle nosotros a Él en todo momento. Voy ahora a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día salió Jesús de la casa de donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Señor decía el que tenga oídos, que oiga, es porque realmente había personas que estaban atentas, que abrían su corazón, como muchos lo hacemos hoy en la actualidad, y muchos están alejados. Su mente está totalmente pensando en otras cosas. Y por eso cuando el Señor les hablaba en parábolas, les decía: el que tenga oídos, que oiga. Todos tenemos oídos, pero no todos somos atentos. Y el Señor les decía, les hablaba del reino. ¿A qué se parecía el reino?
Si nosotros hemos ya recibido esa semilla, la semilla es la que arroja el Señor sobre la tierra. El Señor es el sembrador, es el que avienta la buena semilla. Pero una semilla cae, como dice aquí, entre piedras, otras entre lugares áridos donde no hay mucha tierra. Llega el sol y seca la plantita, dice la palabra del Señor. Otras semillas caen sobre espinos. Los espinos crecen y la planta pues ni siquiera crece. Se queda aterrada con la hierba que sale antes que esa semilla. Y así somos nosotros, mis hermanos, para Dios. El Señor arroja su semilla sobre nosotros. Él es el sembrador, es el que siembra en nuestra persona. La semilla que nos arroja Él es la palabra. Nosotros la acogemos. Muchos acogen la palabra del Señor al 100%. Son aquellos que andan predicando su mensaje y que acatan a sus palabras. No solamente la predican, sino que hacen su voluntad como debe ser. Y muchos no la hacen. Muchos acogen la palabra, pero luego cuando ellos les llega algún problema, alguna dificultad a su vida, se alejan de Dios. De eso nos quiere hablar el Señor. De eso se trata el mensaje de hoy día. En otros evangelios, ¿verdad? O en este mismo evangelio, si usted lee más adelante, el Señor explica esta parábola a sus apóstoles, porque ellos no entienden lo que el Señor quiso decir en esta parábola. Y les explica. Nosotros sabemos ya de lo que se trata. La palabra de Dios es arrojada sobre nosotros. Es el mismo Dios que nos habla a través de su palabra. Y hay muchas personas que cuando van al templo, por ejemplo, cuando van a la misa, cuando el sacerdote nos está explicando, están bien atentos. Y siempre que van a misa, hacen lo mismo, al punto que se vuelven servidores de Dios. Son lectores, son colectores de las limosnas y cosas así. O sea, sienten el amor por Dios y se hacen servidores de Dios. Esos son los que acogen el mensaje, los que realmente quieren trabajar para el Señor y lo hacen con amor. No como otras personas que están allí, pero están en otro lado. Están atentos al mensaje, pero no lo están a la vez. Por un lado les entra y por el otro les sale. No, hermanos, la palabra de Dios es para que nosotros atendamos a ella. Estemos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar para Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuando estuvo entre los hombres, Él les decía a sus apóstoles: yo vine a servirlos, no para ser servido. Ustedes hagan lo mismo. Entonces, todo esto es para nosotros. Él nos habla de esta manera. Él quiere que nosotros atendamos a su mensaje. Hagamos lo que Él hizo. Lo imitemos en todo. Ya haciendo estas cosas, el Señor se va a agradar con nosotros. El Señor no deja de ayudarnos en todo lo que le pedimos, porque Él sabe que lo que le estamos pidiendo es para bien de las personas, de aquellos que Él quiere que también le conozcan. Entonces, cuando nosotros hablemos del Señor, cuando nosotros introduzcamos su mensaje, hagámoslo de corazón, para que aquellos que reciben la semilla, ¿verdad?, aquellos que abren su corazón para el Señor, la semilla dé fruto, 100 por 1, dice el Señor, aquí en su mensaje. En los últimos versículos lo dice claramente. Dice: otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por 1, otros 70, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esos granos que cayeron en buena tierra, como dice aquí el Señor, unos dieron 100 por 1, otros 70 y otros 30. Y así es, sinceramente, cómo trabaja el Señor, cómo su semilla germina en las personas.
Esta es una realidad, mis hermanos. La semilla que el Señor avienta sobre nosotros, que el Señor nos da para que nosotros crezcamos en fe, en confianza en Él. Muchos recibimos la palabra y la entregamos al 100%, otros 70 y otros 30, porque no todos somos o nos encontramos al 100% con la mente abierta o con la mente para poder acoger la palabra como debe ser. Pero lo hacemos. De una manera o de otra estamos ayudando en el reino. Estamos siendo proclamadores de su palabra. Aunque estemos un 30%, sabemos bien que está dando frutos en otros hermanos y hermanas. Y tenemos que continuar. Tenemos que ser llamadores para que aquellos que escuchen, aquellos que atiendan al Señor, también un día, si acogieron la semilla, si han crecido, ¿verdad?, en fe, van a ser otros proclamadores igual. Y así es como debe ser la palabra del Señor. Y no debemos de ser envidiosos porque otros hablen más bonito que nosotros, no. Al contrario, debemos orar por ellos. Nos debe dar mucho gusto de que ellos estén al 100% y seguir pidiendo a Dios para que continúen de esa manera. Porque no debemos de tener envidia ni coraje sobre ninguna persona, como lo hacían en aquel tiempo los fariseos con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Le tenían envidia porque Él proclamaba más bonito que ellos, cuando debería de haber sido todo lo contrario. Debería de haberles dado gozo al ver a Jesús proclamar a nuestro Dios Padre como lo hacía y hacer las cosas que Él hacía. Deberían de haberse gozado en Él, pero no lo hicieron. Y así hay muchas personas hoy en la actualidad también, envidiosos. Entonces, no, hermanos, pidámosle a Dios para que todos seamos proclamadores de su palabra y lo anunciemos como debe ser, con poder. Ahora, mis hermanos, les invito a que oremos ante el Señor, a que le pidamos, le demos gracias y seamos agradecidos siempre con Él por todo lo que hace en nuestra vida. Voy para ello a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 70 y dice así, si gustan repetir después de mí: Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada, en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Y realmente, Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro defensor. Tú eres nuestra fuerza. Y debemos agradecerte por todo ello, Señor. Por eso en este día yo te agradezco. En este día yo pido, Señor, para que todos aquellos hermanos y hermanas que han acogido a tu mensaje, que han recibido esa semilla, Señor, y que han dado mucho fruto, que haya muchos así, Señor. Que haya muchos hermanos y hermanas que realmente abran su corazón y su entendimiento, para que sean fuertes, con mucha fe, confianza en ti, Señor. Que nos des siempre de tu espíritu para recibirlo así como el profeta Jeremías lo recibió, Señor. Que tus palabras, Señor, taladren nuestra mente. Que tus palabras, Señor, nos den la fuerza, el entendimiento para poder continuar y no ser personas miedosas cuando nos enfrentemos a una multitud,
cuando seamos proclamadores de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, dándonos las palabras necesarias para anunciarlas a todo aquel que las escuche, Señor. A todo aquel que ponga atención, que siempre sean, Señor, abiertos a tu mensaje. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias también por aquellos que ya se encuentran, Señor, en estos momentos, en cualquier lugar del mundo anunciándote, Señor. Ya sea que sean predicadores, que sean sacerdotes o que sean laicos entregados, Señor, para que tu mensaje sea anunciado a todo el mundo, Señor. A todos aquellos lugares más remotos donde nunca tal vez han escuchado de tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por seguirnos acompañando. Espíritu Santo, síguenos fortificando. Sigue siendo tú quien introduzca esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, para que las anunciemos con mucho poder, bendito Espíritu. Para que tú seas la fuerza de nuestro vivir, que nosotros no tengamos ningún miedo al saber que te tenemos dentro y que tú trabajas en nuestra persona, Espíritu bendito. Ayúdanos pues a ser personas de bien, a que no tengamos ningún miedo y seamos proclamadores del mensaje de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos. Aunque tengamos mucho miedo, sepamos y nos demos cuenta que tú estás dentro de nosotros y que no nos dejarás solos, bendito Espíritu. Gracias por continuar acompañándonos y por ser esa luz durante nuestro vivir. Madre Santísima, te damos gracias también por llevarnos de tu mano hacia el Señor, por llevarnos de tu mano y no soltarnos, Mamita María, sino que cada día, por todo aquello que pedimos a nuestro Dios, seas tú, Mamita María, nuestra abogada, seas tú quien lleve esas palabras ante el Señor, todo aquello que nosotros le pedimos a Él a través de nuestras oraciones. Sigas ayudándonos, Mamita del Cielo. No permitas que nosotros nos perdamos, ni que nos vayamos por lugares áridos donde nos vamos totalmente a perder, cuando realmente estás tú allí, Mamita del Cielo, para darnos la fuerza y ayudarnos. Que nunca, Mamita María, nos deje solos en este duro caminar. Y por todo ello le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración dándole gracias a Dios a través de estas palabras que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Como siempre les agradezco y también les pido, ¿verdad?, que siempre le abran el corazón al Señor, que siempre abran su mente y no tengan miedo a proclamar su palabra donde quiera que usted vaya o se encuentre. No tenga miedo, que el Señor está con usted. Yo sé bien que a muchos de ustedes que me escuchan en este momento les taladran en la mente las palabras del Señor, pero no tengan miedo. El Señor está de nuestro lado, y si Él está de nuestro lado, ¿quién va a estar en contra nuestra? Tengamos pues presentes estos mensajes de Dios y anunciémoslos. Que Dios les bendiga
Que pasen un feliz día miércoles en compañía de todos sus familiares.